Es el Señor trabajando en mi corazón y siempre le pido al Señor que verdaderamente la palabra primeramente sea para mí, porque Él sabe que la necesito. Y mucho cuidado para los que compartimos, que como dice la palabra, habiendo sido yo heraldo para otros, venga yo a ser descalificado. Que sea verdaderamente esta mañana una palabra en que el Señor nos haga meditar y que reflexionemos, consideremos delante de Él. Señor, te doy gracias por habernos dejado tu palabra, tu consejo. Señor, como dice tu palabra, que toda la palabra es inspirada por Dios. Y aún un punto y una coma dentro del consejo de Dios, Señor, tú siempre estás hablando a tu pueblo. Padre, mira a mis hermanos y mira mi vida primeramente en necesidad de tu consejo. En necesidad de, más allá de venir a oír una enseñanza más y seguir viviendo a nuestra manera. Que sea hoy, Señor, un día, un motivo para detenernos y considerar por qué me estás permitiendo escuchar esa palabra. Prepara el corazón de mis hermanos, Señor, como preparaste el corazón de Lidia. Prepara el corazón de mis hermanos con sed, esa sed que solamente tú la puedes producir. Y tú eres el mismo Dios que puede saciar esa sed. Como dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Que esta sea, Señor, una palabra, Señor, viva en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirles que mi familia y yo tenemos un juego. Yo vengo de familia muy numerosa. Tengo 6 hermanos, solo uno ha partido. Súper diferentes todos, ¿verdad? Pero siempre, a veces hacemos juegos y mi hermano mayor, que tiene 88 años, es un amante de la mecánica, súper inteligente, brillante. La primera persona que hizo un semáforo en Honduras. Imagínense en aquellos tiempos, estoy hablando de más de 50 años. Inmediatamente él fue famoso en Honduras por su semáforo porque empezó la compañía a extenderse. Inmediatamente que nosotros decimos Jorge, entonces lo identificamos con una palabra, semáforos. Tengo mi otra hermana, que es una política, ya retirada, inmediatamente decimos Orfilia, política. Tengo mi otro hermano que todo lo acopla con un chiste. Entonces decimos José, chiste. Entonces a cada uno de nosotros nos califican por una palabra. Y al pensar en esto, me puse a pensar, mi hermano que ya murió, humanamente, en lo que concierne a mí, no he conocido un hombre más noble que él. Al final partió con el Señor, pero inmediatamente que decíamos mon, entonces decíamos nobleza, porque era un hombre súper noble. Y pensando en esto, pensé, al llegar al final de nuestro tiempo aquí en la tierra, ¿por qué le gustaría a usted ser recordado? ¿Cómo nos recordarán? Porque por cualquier cosa, usted y yo estamos dejando un legado y nos van a recordar. Ahorita, en mi país, ya no digo mi país porque ya soy ciudadana costarricense, pero en Honduras ha habido un escándalo a nivel internacional. O sea, se está juzgando un expresidente de una forma increíble. Un escándalo de asesinato, Y anoche hablando con mis hijos acerca de eso, hablábamos y decir que mis actos no solamente me afectan a mí,
sino que al final van a decir, tú eras la nieta de fulano de tal. Ese hombre era un zapatero, pero qué calidad de vida. O si no, tú eres la hija de fulano. Entonces, ¿por qué queremos que al final de nuestros días, cuando ya se nos cumpla el propósito de estar aquí, nos van a recordar? ¿Cuál es el concepto que verdaderamente tiene tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, aunque no lo digan? ¿Qué concepto tenemos cada uno de nosotros aquí? No nos vamos a ir muy largo. ¿Qué piensan de nosotros en su mente? Qué belleza, hermanos, si algún día, cuando ya no estemos, pudieran recordarnos como aquel hombre y aquella mujer que caminó con Dios. Creo que en nuestro país, hace muchos años, el Señor alcanzó mi vida en 1985, y si tuvieran alguien que decir, Isabel de Cardín, ya ella, el tiempo que pasó por allá, pasó y se vino, dijeron, un evangelista, alguien con quien yo conocí al Señor. Pero por algo nos van a recordar. Quisiera que me acompañaran esta mañana, por favor, a Génesis 5, 21, 24. Dice, vivió Enoc 65 años, engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Esta mañana yo quiero compartir con ustedes acerca del caminar con Dios. Vemos que todas las generaciones anteriores, miramos en Génesis, desde el 5, nos habla de Adán y vivió y murió. Luego en el otro dice, y vivió Mahalaleel 800 años, vivió y murió. Luego dice de Jared en el Génesis 5:20, y fueron todos los días de Jared 965 años y murió. Pero aquí se quiebra un patrón cuando llegamos a Enoc. Sus generaciones anteriores, todos dicen, vivió tantos años, tuvo hijos y murió. Pero en Enoc rompe el patrón. Después dice que después de que nació su hijo Matusalén, marca un antes y un después. Y me llamaba la atención porque dice, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén. Hermanos, yo me imagino que no solamente como padres que verdaderamente tenemos hijos, marca un antes y un después, pero no solamente del hecho de tener hijos, sino que aún cuando el Señor nos llama como líderes. Aquí tenemos vidas que tienen alumnos, que tienen discípulos, que tienen empresas, pero realmente ya es un líder que alguien está viendo sus pasos. Y aquí vemos un Enoc que dice que después que engendró a Matusalén, hubo un cambio, hubo un antes y un después. Cuando me convierto en un líder, un nuevo sentido de responsabilidad viene a mi vida. Esto no excluye a nadie, es tener gente debajo sintiendo una responsabilidad. Ven nuestro caminar y todos llegamos a un antes y un después. Yo aún a mi edad sé que verdaderamente detrás de mí yo tengo una generación que me está viendo, tengo vecinos que me están viendo, tengo familiares que me están viendo. Estamos siendo un modelo a seguir para bien o para mal. Estamos dejando una huella por donde pasamos. Y la palabra de Dios dice en Proverbios 4:26, examina la senda de tus pies
y todos tus caminos sean rectos. No mires ni a izquierda ni a derecha. Enoc no estaba a la altura de grandes líderes como un Abraham, como un Moisés, como un Josué, como un Aarón. Simple y sencillamente dice que era un hombre que tuvo hijos, que tuvo hijas, pero nos habla de palabras. Caminó con Dios. Caminó con Dios. No dice, no dejó una fórmula cómo es seguir a Dios, cómo es caminar con Dios. A veces, aún dentro del cristianismo, agarramos ciertas fórmulas. Fue un hombre con una vida normal. Tuvo hijas. Pero Dios usa vidas ordinarias que han tenido una relación con Él. De manera que el primer hombre que quedó escrito en la Biblia que caminó con Dios fue Enoc. No está escrito mucho de él. Cómo hacía, si era un hombre de intercesión, si era un hombre que hacía milagros. No dice detalles. Y no dejó una fórmula, así se camina con Dios. Solo dice, Enoc caminó con Dios. A veces yo recuerdo recién convertida, cómo a veces agarramos patrones que el Señor le dio a unos, porque somos seres únicos. Y me acuerdo un tiempo que la gente enseñaba que si usted oraba por unos pañuelos, los podía mandar como utilizó a otros. Aquí no nos dice nada de Enoc, solamente dice, y caminó Enoc con Dios. El siguiente persona que dice que caminó con Dios fue Noé, en Génesis 6:9. El caminar justo de Dios no debiera intimarnos. Su ejemplo debiera motivarnos a un mayor anhelo de caminar con Dios a su manera y saber que sí se puede. El nombre de Enoc significa destinado. Enoc caminó con Dios. No dice que Dios caminó, Enoc caminó con Dios, no dice que Dios caminó con Enoc. Muchos queremos que Dios camine con nosotros y que se ajuste a nuestro paso. Pero vemos que siempre fue el anhelo de Dios de que el ser humano caminara con Él. ¿Dónde lo encontramos por primera vez? Ahí nomás, en Génesis 3:8. Cuando Adán y Eva escogieron desobedecer, y dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Aquí vemos a Dios caminando al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Fíjense bien, me llama la atención y me hice un alto en la palabra oyeron. ¿Por qué? Porque caminaban con él antes del pecado, reconocían su voz. Pero esta vez, ante el pecado, se escondieron. Pero cuando pecaron, ahora se esconden. Pero Dios toma la iniciativa de buscarlos. No para acusarlos, sino para restaurar esa relación que había tenido con ellos. Y les dice, ¿dónde estás? No porque no sabía dónde estaban. Era para restaurar esa relación. Y preciosamente para eso vino Cristo, para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Esa relación con el ser humano, de caminar con Él. Enoc hizo lo que Adán no hizo. Adán se escondió, Enoc caminó. La naturaleza caída no quiere ninguna relación con Él y sigue escondiéndose para caminar con Dios, a la manera de Dios. Pero Dios no busca. Él siempre toma la iniciativa. En Romanos 3:11-12 nos habla para que usted vea qué fue lo que a usted y a mí nos alcanzó. Romanos 3:11-12. No hay, dice, desde el 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay. O sea, ¿qué nos hizo a nosotros buscar de Dios?
La gracia de Dios solamente. No hay manera, hermanos, nosotros no podíamos ir a Él. Él vino verdaderamente a buscarnos, Él siempre. Dios nos busca para que caminemos con Él. Y es el tema principal de la Biblia. Nos busca para restaurar esa relación que se perdió en el jardín del Edén. Escogió una nación, nos escogió a nosotros como un pueblo injertado, nos buscó de manera personal, más que para servirle, para restaurar y que caminemos con Él. Ese es el propósito de toda la Biblia. Nos habla, escogió esa nación con ese anhelo de caminar en medio de ellos. Lo podemos ver en el libro de Levítico 26:12. Y andaré entre ellos, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Ese era el deseo de Dios. Restaurar para caminar con su pueblo. Restaurar para caminar con cada uno de nosotros. Pero ¿saben qué? Él camina con ellos, con ese pueblo que sacó de Egipto. Pero el corazón de ese pueblo estaba todavía en Egipto como está el nuestro. ¿Por qué decimos esto? En Hechos 7:39, aún un pueblo que Él había sacado, el cual vuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Eso toca mi corazón porque podemos estar aquí, llamarnos pueblo de Dios, pero el corazón todavía le pertenece allá. Ese deseo de caminar con Él sigue en el corazón de Dios. Pero tomando a Enoc, él está en la lista de los héroes de la fe de Hebreos 11. Estos héroes verdaderos, yo veo verdaderamente que en nuestro tiempo hay héroes. Aquí los amantes del fútbol, yo por ejemplo tengo mi hijo que es amante del fútbol, tienen sus héroes. Los de la música tienen sus héroes. Aún nosotros levantamos héroes. Héroes como predicadores, héroes como cantantes, héroes como maestros. Vamos a ver, pero nos habla de estos héroes verdaderos. Todo lo que habla en Hebreos 11 no son hombres y mujeres perfectos, son vidas de carne y hueso sujetos a las mismas pasiones y necesidades y debilidades. Nosotros, dentro de esa lista, de pronto los miramos como héroes, pero ellos no se miraban así. Y así dirían ellos si les dijéramos, yo héroe, ¿cuál héroe? Moisés, que lo vemos en esa lista, diría, yo héroe. Si yo cuando tuve ese llamado le dije, no sé hablar, no sé cómo. Todos solo los vemos hombres y mujeres débiles que simple y sencillamente le creyeron a Dios. Personas ordinarias que creyeron a Dios y caminaron con ese Dios invisible a los humanos. Pero ¿cómo era ese tiempo en el que verdaderamente nos habla de ese hombre que fue el primero que quedó escrito que caminó con Dios? ¿Cómo era ese tiempo? Vámonos a Génesis 6:5. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Me llama la atención esa palabra, y Jehová vio. Vio. A Dios no le sorprende la maldad que estamos viviendo, hermanos. El ser humano siempre ha sido malo. A Él no le sorprende lo que estamos viviendo. Oímos tanta queja de nosotros, ¿verdad? Los tiempos que nos han tocado, los tiempos que vamos a la Biblia. La maldad igual. Al Señor le plació que usted y yo viviéramos en esta época sin quejas. Él me pudo haber hecho o nos pudo haber creado en otra etapa, pero la soberanía de Dios le ha placido que vivamos en este tiempo. Al Señor no le sorprende la maldad de estos días. Siempre ha existido. Nos habla que la naturaleza del corazón del hombre es
perverso. Pero ¿qué de nuestros días? En un mundo que rechaza a Dios, pero Dios siempre se ha reservado un remanente. Un Dios verdaderamente, Enoc aprendió a caminar con Dios en medio de una sociedad corrupta, en medio de la depravación de su tiempo. Nos encontramos con una figura que, según la palabra, se resistió a vivir en la maldad de su época y caminó con Dios, a la manera de Dios. Como dice, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Efesios 4:17. Era mucha la maldad. Parece que está describiendo, cuando habla en este Génesis, nuestros días. Eso es el mundo en que a nosotros, pero ¿qué de nosotros como pueblo de Dios? En estos días vemos un caminar, cuando habla de ese caminar, un caminar con Dios solo los domingos. O de pronto ayer que hubo reunión de mujeres, o el tiempo de oración, pero luego yo salgo y vivo con mi agenda, caminando a mi manera. A veces veo realmente ese caminar del pueblo de Dios, no estamos hablando del mundo, cuando lo único que hay es una entretención. Como dice la hermana Isabel, es como echar en un vaso de agua una gotita de leche. Un animarme a que todo nos va a ir bien. Y sin criticar. Solo viendo. Nada más. ¿Qué de nosotros como su pueblo? En estos días vemos un caminar solo el domingo y cualquier otro día de la reunión, pero luego seguimos con nuestra agenda. Decimos que caminamos con Dios, pero seguimos haciendo nuestra voluntad. Pero ¿cómo comienza esa experiencia de caminar con Dios? El hombre sin Cristo no puede caminar con Dios, porque esta naturaleza ya nació así. Me gusta la religión. Me gusta verdaderamente el bautizo de los niños, el casamiento bien bonito, el día que se mueren, las oraciones y el agua bendita, pero caminar con Dios no. Eso no lo quiero. Pero ¿cómo comienza este caminar con Dios? ¿Cómo comienza? Fue en el momento que la gracia de Dios me alcanzó. Me convenció. Se canta esa canción de ese español, he despertado en el redil, no sé cómo. Es un acto que les corresponde solamente a Él. Hablábamos con la hermana antes de la reunión de cómo ese acto de alcanzar una vida humana, nadie puede meter la mano. Para que la corona la tenga solamente aquel que le corresponde. Yo me emociono con esa canción cuando la cantamos. Toda rodilla se doblará y toda lengua, y yo me pongo en la multitud y veo a mi Cristo glorificado y viendo verdaderamente que así será. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ese momento de la salvación. Yo puedo compartir con alguien. Yo le contaba a la hermana que a mí me emociona porque yo soy evangelista de calle. Me encanta. Me encanta la emoción de ver lo que hace el Señor, no lo que yo hago. Yo puedo compartir mi experiencia. Yo puedo verdaderamente dejar, y al caminar con Dios, Dios va haciendo una obra. Pero tocar una vida. Entrar allí a donde solo Él puede entrar y convencer. Fíjense bien cómo está. El Espíritu Santo convencerá. Hermanos, ¿qué no he hecho yo por tratar de convencer a la gente? Yo siempre les digo, yo recién convertida, yo me enamoré y sabía que ese era el amor que había andado buscando, y yo les presentaba el cielo, y si no se convertían con el cielo, les presentaba el infierno, pero los quería hacer meter a fuerza. Eso no funciona. Eso no funciona. Pero mi pasión, el hecho de ver una vida hacia dónde va sin Cristo, nos hace verdaderamente cometer un montón de errores, y el Señor lo sabe porque somos como niños. Yo los asustaba, les decía, les esto, les el otro. Pierde a uno hasta la pena. Y no nos importa.
Y les traigo una noticia. Los campos están abiertos. Le compartí a la hermana Virginia porque eso me emociona. Que hace 2 días estaba en un automercado. Entré, iba a pagar y atrás venía una chica. Y el Señor me hace volverla a ver. Solo estaba comprando un agua. Y solo la miré que tenía un rótulo de Brits. Y yo sabiendo que el Espíritu de Dios, porque el caminar con Dios, hermano, lo que usted recibió ese día, ¿dónde comienza el caminar con Dios? Ese día que el Espíritu Santo lo convenció de pecado, vino un arrepentimiento, usted le entrega verdaderamente no su vida, usted le entregó la muerte suya. Usted estaba muerto y yo también estaba muerta. Y Él nos da su vida. Lo que yo tengo y lo que usted tiene, si realmente ha recibido genuinamente al Señor, es la vida de Dios. Ahí empieza verdaderamente Él a moverse a través de una vasija llena de defectos, pero ahí está la vida de Dios, caminando. Y el Espíritu de Dios me dice, detente. Yo espero a la chica después de la caja, solo me arrimé a ella. Le digo, ¿puedo hablarte un momento? Ahí nomás se quebrantó. Ahí nomás se quebrantó. Empecé a hablar con ella. Perdió la pena y estaban pasando los clientes de automercado. Ahí estaba. Hermanos, ¿cómo comienza ese caminar con Dios? En el momento en que verdaderamente su gracia nos alcanza. No hay nada que merecemos, no hay ni siquiera uno. Por eso cuando el hijo pródigo le dijo, Padre, ya no soy digno, ni le contestó, porque aquí ninguno es digno. Es la gracia de Dios. Ahí comenzamos a caminar con Él, porque el hombre sin Cristo no puede caminar con Dios. No puede. Ahí comienza. Fue en ese momento cuando el Señor me convenció. ¿Y qué pasó? ¿Quién tomó la iniciativa? Él me buscó. Él me hizo oír su voz. Él me llamó de las tinieblas. Igualmente que buscó a Adán, no buscó, te buscó a ti y a mí. No había capacidad, hermanos. De pronto muchos de ustedes aquí tuvieron la tremenda bendición de nacer en hogares creyentes. Yo no, yo estaba perdida. El abismo mío era muy profundo. Ahí tenía que venir solamente con la fuerza del Señor, sacarme de esas tinieblas. Nadie. Dice, Él me sacó. Cuando esa revelación tú la vives, hermano, vives endeudada de por vida. Porque sabes que de ahí no podía salir. Pudo haber escogido a cualquiera de mi familia, pero me escogió a mí. Su gracia, su favor. Y ahí comienza el caminar con el Señor. Ahí empiezo verdaderamente a entrar la paz. Hago la paz con Dios, hago la paz con los demás y hago la paz conmigo misma. Y empezamos. Porque dice Amós 3:3, ¿cómo pudieran andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ahora caminamos juntos. Dios y yo. Pero el caminar con Dios, solamente el aceptarlo, ese solo es el comienzo. Es un caminar, hermanos, personal. Desde ese día que el Señor dijo, he aquí yo presento, nosotros sabemos lo que fue ese momento. Un momento de guerra, un momento de lucha que nosotros ni entendemos. Porque esa batalla no la libré yo, la libró Él. Esa batalla verdaderamente cuando se le presenta el Señor, he aquí yo presento delante de ti la vida o la muerte. Yo me presento como la vida, Cristo Jesús, escoge. Yo quisiera que escogieras la vida, pero escoge. En ese momento solo el poder y la misericordia de Dios. ¿Cuántas personas, hermanos, les hemos hablado y dicen, no, cualquier cosa, pero yo no voy a renunciar a la religión de mis padres? Siempre he sido... Si Él no convence, aquí no hay nada. Aquí no ha pasado nada. ¿Cuántas iglesias de miles estarán que jamás han tenido un encuentro con Cristo? Porque el encuentro con Cristo te parte la vida. Es un antes y un después. Es ir caminando hacia el infierno. El Señor te alcanza. Y es una conversión completa, arrepentimiento.
y decir, esto es lo que yo andaba buscando. Me hacía Él, como dice el libro de Cantares, y no lo dejé. Y empiezas a caminar. No lo entiendes nada. Yo nunca había abierto una Biblia. No sabía. Pensaba que la Biblia solo eran para los sacerdotes. No entendía nada, yo no entendí nada. Solo sabía que algo me había pasado. Lo más grande que me pudo haber sucedido en mi vida. Su gracia y comenzar a caminar con Él. Pero es personal. Es personal. Es personal. Esa tarde me pasó, esa noche me pasó algo que no entendí, pero me pasó algo. No entendía nada. Y de pronto yo esa noche estaba casada. Estábamos un vivo y un muerto, porque mi marido inconverso. El caminar con Dios, hermanos, es personal. ¿Por qué digo que es personal? Porque comienza con una decisión personal. Caminar con Dios aún cuando aún los más cercanos de ti no estén caminando con Él. Es una decisión personal. Es un caminar humilde, porque ya nosotros le decimos, no puedo y no sé. No puedo y no sé, pero aquí estoy. Yo no quería creer que ese caminar estaba saliendo de un camino ancho y entre más camine usted con Cristo, el camino se va estrechando más. He aprendido en mi caminar que estoy solo, que no puedo esperar por nadie, que ellos tomarán sus propias decisiones si yo quisiera. Hablábamos de lo que significa la evangelización en las calles con las personas. Uno quisiera que las personas tomaran decisión. No es así con los nuestros, que duele. Duele de lágrimas, de llorar. Hay padres que verdaderamente, le digo yo, pero ¿a ti no te da dolor que tu hijo esté? Mira, hermana, yo les enseñé el camino. Yo no tengo carga por eso. Le digo, a ti te va mejor. Yo sí tengo carga. Yo sí tengo dolor. Yo sí sufro todos los días. Pero es personal. El caminar con Dios es personal. Es caminar en humillación, diciéndole, no puedo, no sé y no quiero ni fracciones de segundo caminar sin ti. Es un caminar contracorriente. El mundo nos invita, hermano, y nos presiona a ser como ellos. Hay demasiadas cosas en nuestra cultura en contra para que caminemos con Dios, aún dentro del pueblo de Dios. Iglesias motivacionales, que solamente van, cumplen y es mejor divertirnos un poco, y está bien todo eso como pueblo de Dios. Es caminar contracorriente. Aún dentro del pueblo de Dios, me gustaría que me acompañaran en Primera de Reyes 18:21. Cómo llegan momentos. 18:21. Esto me gusta mucho. Acercándose aquí es Elías y los profetas de Baal. Bueno, podemos leer desde el 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo. O sea, quiero tenerlos de cerca. Quiero que oigan lo que Dios tiene que decirles. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Lo que estaba diciendo Joel. A veces hay que sentarse con... Y uno dice, pero no me daba cuenta que era cristiano. Yo voy a unos ejercicios de gente adulta, allá donde yo vivo. Jamás me imaginé. Somos como 60 personas. Que de las personas más alborotadas, jamás me hubiera imaginado cuando ella me dijo yo. Y un día platiqué con ella y me dijo, yo soy servidora en tal y tal. Si hay lugar a un chiste de doble E. Hermanos, qué tremendo. Y no verdaderamente que nosotros, pero no es a eso lo que
el Señor nos ha llamado, porque dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y pueblo santo, un pueblo separado, y soy luz y sal. Y aquí Elías estaba confrontando, si el mundo es tu Dios, síguele. Pero si Él es tu Dios, camina con Él. Y el pueblo no dijo nada. Porque cuando nos conviene, nos ponemos diferentes trajes. Este es el del domingo, tengo que portar bien. Estas son personas creyentes, tengo que hablar. ¿Pero qué? Si el caminar con Dios es un estilo de vida. Y el profeta aquí los estaba confrontando. ¿El mundo es Dios? Sígale. ¿Quieren caminar con Él? No hay problema. Pero si Jehová es Dios, andad en Él. La palabra constantemente nos está confrontando para enderezar nuestros pasos, hermano. El caminar con Dios es una vida dependiente, totalmente. Él es suficiente en ese caminar. Nunca esperes que los demás caminen con Él, ni aún los más cercanos. Reconociendo delante de Él nuestra necesidad, que separados de Él no podemos hacer nada, es caminando con Él. El mejor modelo de caminar con Dios, nuestro Señor Jesucristo, en Juan 5:19, donde dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre. Él caminaba constantemente con el Padre, completamente dependiente. Completamente dependiente. Esa palabra es preciosa. Una dependencia total en ese caminar. Lo vemos en Cristo en el desierto solo. Su caminar era solo. Vemos a Cristo completamente en la oración, dice, y se apartó Jesús a orar solo. Lo vemos en la cruz solo. ¿De qué te está hablando este caminar con Cristo? Es una dependencia totalmente de Él. Totalmente. Siempre me gusta esas vidas que han quedado escritas en la palabra de Dios, que aprendieron a caminar, que vinieron circunstancias, y si no la han venido o la están viniendo en usted, la van a venir. Situaciones donde usted se va a dar cuenta que el caminar con Cristo es solo. Me gusta ese pasaje en 2 de Timoteo 4, donde Pablo habla de su experiencia. 16-17. Todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Cómo me he apegado a esa palabra, hermanos? Todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado. Lo dicen vidas que escogieron caminar con Él y determinaron desde un comienzo. Pero el Señor estuvo a mi lado. Qué bello una persona que camina genuinamente, que escoge porque es una decisión. Es personal, es caminar en humildad y es una vida dependiente completamente. Todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado. Es una vida santa, el caminar con Dios es una vida santa, apartada, como dice, vosotros sois. Es una vida que tiene un propósito. Pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero dice, para anunciar la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Y me ponía a pensar que una vida que camina con Dios, sin palabras, está anunciando. Son reconocidas. Las vidas que caminan con Dios no tienen ni que abrir la boca. Una luz no se puede esconder. Usted mira cualquier detalle y dice, esa persona es diferente. Personas que aún sin palabras, como yo siempre digo, que es una de mis frases favoritas, que hay vidas que nunca van a leer la Biblia, pero la están leyendo a través de una vida que camina con Dios. Dicen, no sé, pero es diferente. Vidas que verdaderamente, unas vidas apartadas. Esto, el caminar con Dios no significa que nos vamos a meter en un monasterio, que vamos a ver vidas solitarias. No, es un estilo de vida. Y el andar te habla de un mover, de caminar, no es algo sin vida, es un caminar hacia algo. Me llamaba la atención, porque inmediatamente que el Señor nos alcanza, empezamos en un andar.
Billy Graham, en sus últimos momentos, que ya en los últimos tiempos ya de su muerte, un gran evangelista precioso, y él decía, qué lindo, yo voy al cielo, ¿dónde está Jesús? Qué saber que esas vidas que han caminado el tiempo que el Señor concedió aquí, tienen propósito, saben hacia dónde van. Yo voy para el cielo, ¿dónde está Jesús? Vidas que verdaderamente una convicción completa en sus vidas. He leído de otros misioneros que en un momento de muerte dice, no tengo más, Jesús me ama. Es una relación. ¿Qué es caminar con Dios? Es un estilo de vida constante. En la Biblia, la acción de caminar con Dios se refiere a la forma que alguien vive. Su vida, su intimidad, su cercanía es ir en la misma dirección con Dios. Muy bien, Enoc caminó con Dios. Pero no solamente caminó con Dios, porque ¿qué nos dice Hebreos 11? Por favor, acompáñenme. Hebreos 11. Sé que lo saben, pero mejor leámoslo. Hebreos 11:5. Por la fe. Solo esas dos letras. Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc no solamente caminó con Dios, sino que al caminar con Dios, el único deseo era agradar a Dios. El gran milagro de Enoc no fue que no vio muerte, sino que agradó a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes de ser llevado, lo conocían como una persona que caminaba con Dios, y en ese caminar su único deseo era agradar a Dios. Y todo por fe. Y qué precioso, porque ya el hermano Armando no está aquí, pero jamás voy a olvidar. Cuando Dios le enseña algo, usted nunca lo olvida. Jamás. Porque la fe no es ni de nosotros. La palabra de Dios dice, esto no es de vosotros, es un regalo de Dios para que creamos. O sea, ¿qué somos nosotros entonces? Somos el recipiente de la gracia de Dios nada más. Esa fe para caminar con Él y esa fe para agradarle, Él mismo la puso. Sin fe es imposible. ¿Qué pasaría con nuestras vidas si en cada detalle de nuestra vida nosotros nos preguntáramos, ¿le agradará esto a Dios? Yo no sé, yo no soy la gran espiritual. Solo soy una persona que por la gracia de Dios amo a Jesús. ¿Y cuántas veces en mi caminar ese espíritu de ese Cristo resucitado, que qué lindo cuando el Señor les decía a los discípulos, les conviene que yo me vaya? Cuando usted dice, mejor te conviene esto, porque vendrá otro que estará en ustedes y con ustedes. ¿Cuántas veces el Señor, después de estar en una reunión, me dice, no me agradó eso? Prestaste tu oído para cosas que son ciertas, pero no me agradó. ¿Qué pasaría, hermanos, si nosotros en cada decisión, en cada detalle, por pequeño que parezca, ¿te agrada a ti, Señor? ¿Te agrada que vaya a esa reunión? ¿Te agrada que haga ese comentario? ¿Te agrada cómo me vestí hoy? ¿Te agrada esa amistad? ¿Te agrada que compre? ¿Te agrada que venda? ¿Qué te agrada? Ustedes saben lo que significaría nuestra vida. ¿Te agradó ese lugar? Porque se supone que para eso vivimos, hermanos, para agradarlo a Él. ¿Qué pasaría? Amistades, inversión de nuestro tiempo. ¿Te agrada lo que estoy viendo por el internet? ¿Te agrada, Señor? ¿Me agrada a mí? ¿Agrada a los demás? ¿O te agrada a ti, Señor? ¿Para qué estoy viviendo? Piensa,
¿Cómo sería nuestra vida si nuestro estilo de vida fuera así? Porque en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchas veces, recuerdo hace años que la hermana Isabel compartió algo aquí y fue muy interesante y anoche lo recordaba. Qué interesante. Cómo el Señor va trabajando con este poco de barro y lo va formando a su manera. Y ella contó que una vez el Señor le preguntó a ella, ¿por qué predicas? Ella contaba también algo que no se me olvida, que una vez una muchacha que cantaba muy bonito, porque hay que preguntarnos por qué cantan. Para la gloria de Dios, eso solo el Señor lo sabe, no me toca a mí juzgar. Y dice que entonces la muchacha cantaba muy bonito, eso lo contó la hermana Isabel, cantaba muy bonito y entonces no la invitaron para ir a cantar en no sé qué concierto y ahí vino llorando donde la hermana Isabel y entonces la hermana Isabel le dijo, pero si realmente cantás para la gloria del Señor, ¿cuál es el problema? Entonces, hermanas, preguntarnos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? No solamente las cosas naturales, las espirituales. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Siempre en Primera de Juan 3:21. Primera de Juan 3:21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Hacemos? O sea, es un andar delante de Él. Porque hacemos cualquier cosa. Miren qué puerta tan tremenda está abierta aquí. Vamos a recibir cualquier cosa, dice. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Porque vamos teniendo una relación tan cercana, que yo me doy cuenta que a veces, hermano, el Señor oirá nuestras cosas que le pedimos. Pero la cuestión es, lo que le estoy pidiendo es para su gloria, ¿le agradará a Él? Hacemos las cosas que son agradables delante de Él. El modelo de Jesús, yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Un estilo de vida. Tenemos ese propósito nosotros de agradarle. La próxima vez que usted y yo estemos en una decisión, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Compro o no compro? ¿Me visto o no visto? ¿Veo esto o no lo veo? ¿Te agrada, Señor? ¿Te agrada? Es una vida que camina. No solamente camina, sino que vive para agradarlo. Él da la fe para que podamos caminar con Él y para agradarlo. No le podemos agradar en nuestras fuerzas, haciendo más obras o tratando de ser perfectos. ¿Cómo le agradamos? Cuando le creemos y actuamos en base a esa fe. Pero sin fe es, no difícil, imposible, agradar a Dios. Enoc era un hombre sencillo. No habla de grandes ministerios, pero habla que caminó con Dios y agradó a Dios. Las religiones solo son, aún la evangélica, la religión evangélica, solo son esfuerzos del hombre por agradar a Dios. Solo somos agradables a Dios porque estamos en Cristo. ¿Cómo no agradamos a Dios? Los que no están en Cristo no pueden agradar a Dios, sin importar qué buenas personas sean. No pueden agradar a Dios. Y Gálatas 1:10 siempre ha cautivado mi corazón. La palabra de Dios es como un espejo, hermanos. Es como un espejo que nos permite ver, que dice que penetra, la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, esa intención del corazón que solo Dios la conoce. Yo lo tengo como un himno eso, y ojalá que el Señor me ayude en su misericordia a vivirla.
que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, Salmo 19:14, te agraden. Fíjense bien, Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Pues busco ahora, y lo deja como en un interrogante. Hermanos, aquí ni un signo de interrogación se pierde en la palabra de Dios. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí las condiciones, ¿quién las pone? Es Él. El mero mero, como decimos los hondureños. Tenemos hasta una canción, ¿quién es el mero mero? Cristo es el mero mero. Y Él es el que pone las condiciones. Si ustedes todavía quieren agradar, te está hablando de un corazón dividido. Tengo que decir una pequeña mentira porque, hermanos, qué difícil. Yo no hablo de difícil, imposible agradar a Dios en medio de una sociedad podrida. ¿Por qué razón? Porque el mundo es mundo, no le interesa agradar a Dios. Mi corazón es malo, pero tengo un Dios bueno. Y una nueva naturaleza, por muy pequeña que sea. ¿A quién queréis agradar? ¿No es así, hermanos? Que a veces cuando nos toca poner ciertos datos y dice, bueno, ¿cuánto pongo aquí para que me rebajen aquí? Y si digo que llegué tarde porque ¿a quién queréis agradar? Y lo deja así. Lo deja como, contéstese de manera personal. ¿A los hombres o a mí? ¿O nos queremos agradar? ¿O sacar ventaja? La hermana nos ha dado enseñanzas completas que el peor enemigo es este que está aquí. ¿A quién quieren agradar? ¿Para quién viven? ¿Quieren agradar a los hombres? ¿Cuántas cosas, hermanos? Por causa de esta naturaleza. Le estaba contando cómo esta naturaleza, el peor enemigo no es el mundo ni es el diablo, es lo que usted lleva dentro. Es el peor enemigo. Recién el Señor me concedió por su gracia, la semana pasada fue, lo que es luchar con esta naturaleza mala. Va a luchar mientras viva. Ella no se da por vencida. Le traigo esa noticia. La carne no se da por vencida nunca. Ahí está, acechando. ¿A qué horas le lleva la delantera para que usted no agrade a Dios? Estacioné el carro, andaba en una clínica, estacioné el carro en un lugar de lavacar y estacionamiento. Y yo agarré un tratado y el muchacho que me cobró, entonces lo miré que me lo recibió bien y le empecé a hablar de Cristo y miré que eran chicos nicaragüenses, un chico nicaragüense, que hace poco llegaron acá, pero desviados. Y entonces empezamos a hablar y en eso salió de allá, de la manguera que estaba lavando el carro otro muchacho, yo quiero ir. Y total, que tienen unos nombres, imagínense, Otoniel e Israel, son dos hermanos en la carta. Israel es un espectáculo. Chicos jóvenes. Y me dice, dígame de qué está hablando. Le digo yo, mira, le encargo de entregar y mira, y ustedes conocen al Señor. Sí, mire, me he reconciliado, mira el nombre que yo llevo, Israel. Me he reconciliado 9 veces con el Señor y le fallo y vuelvo a caer y no puedo salir de este pecado, ayúdeme. Regáleme una Biblia, se la pago, pero ayúdeme. Esta naturaleza mía, no puedo salir de este pecado. Le digo, mi amor, estamos en la misma lucha. Es una naturaleza mala. Es una naturaleza mala. ¿Sabe qué le he dicho al Señor? Si voy a vivir en esta batalla siempre que me lleve, que no me quiero quedar, dice, antes de que Él venga. Yo lo único que miraba es esa naturaleza y ese deseo
Y yo miré que no, solo esos nombres, Otoniel e Israel, vienen de padres creyentes. Pero en su misericordia, yo lo vi allí, como el Señor mandando personas a nuestros hijos, que ellos ni saben por dónde les van a aparecer. Ni saben por dónde les aparecen. ¿Quieren que les cuente? Ya este martes tengo una reunión ya con ellos y otro hermano. Están que me comen. Quiero saber. Dígame. ¿Qué cantamos? ¿Qué decimos? Ya le llevé la Biblia. Israel está como loco. Le regalé una Biblia de estudio porque yo quiero estudiar, yo quiero saber cómo me libero de esto. Yo quiero seguir a Cristo, pero no puedo. Esta naturaleza mala es una naturaleza que vamos a pelear con ella hasta que moramos, porque no se da por vencida. Pero aquí vemos ese deseo, esa lucha, porque el que quiere agradar a Dios no somos nosotros, es esa nueva naturaleza que está dentro de nosotros, es el Hijo, es Cristo en nosotros, el que anhela agradar al Padre. En nosotros no. Es esa nueva naturaleza que anhela tener una relación limpia con el Señor. ¿Quiénes no pueden agradar a Dios? Y esto es precioso, por favor, 2 de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2. Podemos leerla de 3. Tú pues sufre, porque para seguir al Señor, hermanos, hay que pasar, pero no estamos solos en esta lucha, lo tenemos a Él. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué versículo ese? Fíjense bien, ese soldado no fue que él llegó, él lo tomó. Él lo tomó en su ejército. Él lo tomó. No se enreda. Hermanas, cuántas cosas hay en esta vida. Y no malas, pero nos toca momento de escoger entre lo bueno, lo mejor. Ninguno se enreda. No se enreda, dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó. Él nos tomó. Él nos tomó dentro de su ejército y merece que le agrademos. Enoc no solamente caminó con Dios, sino como buen soldado vivió para agradarle a Él. ¿Quiénes tampoco no pueden agradar a Dios? Romanos 8:8, que lo conocemos, pero no está de mal verdaderamente leerlo de nuevo. Romanos 8:8. Romanos 8:8. Y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según su voluntad, según sus deseos. Yo voy a la iglesia, pero no pueden. Ese es un caminar en el Espíritu. No pueden agradar a Dios. ¿Cuáles son los resultados? Ya casi termino. Los resultados de verdaderamente caminar con Dios y vivir para agradarle a Él, como Enoc. A ese hombre solo lo definen esas 3 palabras. Caminó con Dios. Hay un fruto, hermanos. Hay un fruto. Primeramente, nos transforma. Y dice, caminó con Dios y desapareció. No tuvo fin, porque en cuanto nosotros verdaderamente recibimos al Señor, vamos camino al cielo. Vamos camino al cielo. Nos transforma. Hay cosas que el Señor nos ha enseñado a través de la hermana Isabel y no se le olvidan nunca a uno. Y las comparte. Yo lo que aprendo de otros, yo lo comparto. Y ella decía que cuando iban a entregar a Cristo, por eso verdaderamente Judas le dijo, al que yo le dé un beso. Porque tanto andaban con él, que se parecían. Todos se parecían a Cristo. Al que yo le di un beso. No se
Si hay algo bueno que la gente ve en usted, ese es Cristo. Como dice esa canción, si me vieren tal cual soy, se enterarían que Jesús no tiene nada que ver conmigo, en mí solo hay maldad y pecado. El caminar con Él y agradarle nos transforma. Es una obra que Él va haciendo. Como dice la palabra, el que comenzó la buena obra está trabajando con ese barro, porque está caminando, porque está anhelando agradarle. Está siendo transformado. Habrá un testimonio, hermanos. La persona que vive como Enoc, caminó con Dios y vivió para agradarle, hay un testimonio que no se puede negar. Todo para su gloria. Me gusta tanto esto en Hechos 4:13. Hechos 4:13. Hechos 4:13. Qué precioso. Esto es lindo, lo que significa verdaderamente. Es que es emocionante todo esto. Entonces, aquí te está hablando de Pedro y Juan ante el concilio. Entonces dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. No podían negarlo. No podían negarlo. Hay un testimonio, todo para su gloria. Hermanos, el caminar con Él y agradarle, habrá protección y guía. Como dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Es un caminar en descanso también y seguridad. Aprenden a trabajar juntos al caminar con el Señor, y eso me llamaba la atención. Cuando nos habla de un caminar con Él, es un caminar juntos, y me acordé de lo que significa el yugo, porque nosotros al recibir al Señor nos hemos enyugado, es un símbolo de esclavitud por amor. Y en eso yo no conozco mucho, soy campesina, vi bueyes, estuve en Trapiche, yo no sé cómo le llaman, donde hablan el dulce y todo, pero he oído que ese yugo ponen un buey viejo y un buey nuevo, joven, y está esclavo. Hay esclavitud. Y es una esclavitud por amor. Hemos escogido ir por donde Él va. Un yugo. Y anoche, hablando del Señor, verdaderamente un yugo es ir juntos. Nos invita ese yugo a estar unidos con Él, sometidos a Él. No quiero seguir mi propio camino. Él dirige mi vida. Hay descanso, hermanos. El resultado es que hay descanso. ¿Por qué? En Mateo 11:28. Mateo 11:28. Sé que lo hemos oído. Venid a mí. Si nos vemos, verdaderamente lo hemos oído, y lo hemos oído, hermanos. La palabra de Dios, siempre digo que es una carta de amor y es para leerla despacio. Venid a mí. Si estamos caminando cada quien por nuestro lado, pero el Señor dice, venid a mí. Todos, ahí entra tu nombre y el mío. Los que estáis cargados y trabajados, cansados, hermanos, de caminar solos, cansados de hacer nuestra propia voluntad. Una canción que sacaron porque estoy cansada de los míos. Y yo os haré, llevad mi yugo, únete a mí, te dice el Señor. Camina conmigo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué? Hay descanso. Hay descanso cuando caminamos unidos a Él, hermano, porque hemos escogido libremente caminar con Él enyugados. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No puedo con mis cargas. No puedo con mis cargas, Señor. Escojo enyugarme a ti. Caminar unido con Él. ¿Qué más? Hay resultado. Nos libera de la ansiedad. A su lado vencemos la preocupación. Ni un solo día pasará de la evidencia de su cuidado, porque estoy siendo guiada por Él. Y este es precioso. Nos irá bien.
¿Usted quiere que le vaya bien? Vamos a ver lo que significa caminar con Él y agradarle. Miremosle en Deuteronomio 5:33. Es lindísimo este pasaje. Andad. Nos habla de ese caminar. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Miren qué belleza. Hermanos, es un tesoro, todo de ganar. Yo verdaderamente me asombro y cuando veo esas grandes filas, haciendo filas para comprar lotería. ¿Y qué de nosotros? Para que les vaya bien. Caminen conmigo para que nos vaya bien, nos va a ir bien. Esas vidas que verdaderamente caminan y viven para hacer la voluntad son como estrellas en un cielo oscuro. No es difícil identificarlas. Son vidas que caminan con Dios y viven para hacer su voluntad. Producen el fruto del Espíritu, porque te habla los que andan según el Espíritu y no según la carne. Te habla de un estilo de vida. Son vidas que saben hacia dónde van. Son vidas que comprenden el propósito de su vida, por qué están aquí. En este caminar con Él, vamos haciendo su obra. A veces lo primero que la gente dice, bueno, ¿y qué haces en la iglesia? ¿Y ahora qué tengo que hacer? No, camine con Dios. Y Él mismo va a ir abriendo. En ese caminar Él va abriendo su obra. Me hablaba la hermana y me decía, a veces yo quisiera, yo también yo quisiera. Pero hay una gracia única para cada vida. Hay un propósito único para cada vida. El molde de Nachito se quebró y no hay dos Nachitos. Cualquier otro Nachito es imitación, es único. Somos únicos. Con nuestras gracias, con nuestros talentos, con nuestras debilidades, con nuestros temores. Pero aún así, sabemos que hay un propósito de nuestras vidas. Ya casi terminamos. Enoc es el primer hombre que se dice que caminó con Dios. Muchos caminaron, pero está escrito Enoc. Enoc caminó con Dios, vivió para agradar a Dios y testificó de Dios. Es la primera ilustración del arrebatamiento. Él tuvo su arrebatamiento personal. Vamos a ver, por favor, en Judas 14:15. Judas está antes de Apocalipsis. Él profetizó, no solo caminó, agradó a Dios, sino que testificó. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Fíjense cómo menciona el impío, el que no quiere nada con Dios, y de todas las cosas, duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que no andan en el camino de Dios, no andan caminando con Dios, sino que este es su andar. Andan sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Esa fue la vida. Es la primera ilustración en la Biblia del rapto, cómo sucederá con el pueblo de Dios. Y vuelvo a repetir, Él tuvo su rapto privado. Y veamos qué va a pasar con nosotros, los que caminamos con Dios y anhelamos hacer su voluntad. Primera de Tesalonicenses 4:15. Yo sé que he mencionado muchos versos, pero realmente me arrebató este tema. 4:15. Qué lindo. Qué lindo. Por lo cual, la venida del Señor, aquí te habla todo, tampoco queremos hermanos, pero solo vamos a leerlo. En el 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, qué cosa más bella, no está mandando ángeles, Él mismo dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él, con el Señor para siempre. Para siempre. Enoc, un hombre que caminó con Dios, que vivió para agradar a Dios y que profetizó acerca del arrebatamiento. Vidas que caminaron con Él y vivieron para agradar a Dios. Si tuviera que resumir en un solo verso, esto es una belleza, Colosenses 1:10. Pido disculpas porque yo sé que he mencionado muchos versos, pero me parecieron tan bellos. Colosenses 1:10. Póngame allí Colosenses 1:10. ¿Lo podemos leer todos a una sola voz? Esto está completo acerca de lo todo. Para que andéis un andar como es digno del Señor, agradándole ¿en qué? En todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Te habla de un andar y de un agradarle a Él. ¿Ha pensado, ya casi, que ratos les estoy diciendo que ya casi, ¿ha pensado alguna vez lo que pudiera ser la historia de su vida y de la mía si camináramos con Dios y agradándole en todo? Él no nos dice siempre lo que está haciendo, solo dice sígueme. Entonces damos un paso de fe. Si no diera todos los detalles, nos perderíamos la emoción de lo que Él va a hacer cada día. La fe, como caminó Enoc, es un camino, es por fe, es un paso a la vez. Hablábamos y a veces nos ponemos a recordar lo que significó nuestra llegada hace 30 años a Costa Rica con mis hijos, a un país que no conocíamos, que el único nombre que conocíamos era Isabel de Cartín, porque la conocí, porque el Señor me alcanzó a través de su vida, pero de allí no conocíamos nada, pero dimos un paso de fe. Ay, pero qué señora, qué fe tan grande. No, yo no soy esa. Yo no soy esa. Temblé. Llegué y caí en una tremenda depresión. ¿Les parece bien? Una gran mujer de fe en la lista de las mujeres de la fe. Yo no soy esa. Pero amo a mi Señor. Y sabía que no entendía y ahora estoy viendo que la fe no es que Él me va a dar el cuadro completo. Es un paso a la vez. En ese caminar, este viaje es la experiencia más emocionante que yo he visto en mi vida. Aunque no entendamos las vueltas, los giros, las montañas, los valles, la soledad, la escasez, pero es el camino más emocionante, caminar con Él. Tenemos todo para confiar en la fidelidad, porque lo tenemos a Él. Usted se ha subido en un avión y dice, voy para Miami. Yo nunca le veo la cara al piloto, pero yo sé que ese avión va a llegar. Voy para Miami, ya me está esperando fulano y tal, y nunca le he visto el rostro. ¿Y qué de nuestro Dios? ¿Qué de nuestro Dios? Que me ha llevado por montes, por valles, por soledad, por escasez, por abundancia, donde nadie se tiene por qué dar cuenta. Ese es un asunto de Él y mío en ese caminar. Porque es personal. Él no está llamado a decirle qué va a hacer. ¿Qué le dijo a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. En mi torpeza, yo no sé ni manejar Waze porque me asusta. La primera vez que lo quise usar me llevó por unos guindos y no quiero saber nada. Pero mire, señora, voy para tal lado y cuántas cuadros queda y en la esquina de tal cosa. No, ponga el Waze, señora. No, yo no quiero saber de Waze. Todo me pierdo. Dígame cuántas cuadras y ahí paro y si no, camino un montón de cuadras, pero yo no quiero saber nada de eso. El Señor no está llamado a dar explicaciones a nadie.
Él es el amo. Él es el dueño. Muchas veces en ese caminar nos deja perplejos. Y muchas veces difícil de entender. Nos pide que vayamos a lugares que nos parecen ilógicos, como me pareció hace 30 años venir a un país que no conocía, sin un trabajo. 2 chicos asustados, no sabían ni las leyes migratorias, nada de Costa Rica, pero había una palabra: en mi torpeza. O que hagamos cosas sin sentido, pero somos llamados a caminar por fe y no por razonamiento humano. En el momento en que usted le pone la mente humana a caminar con Dios, empezó a caer, a pedir explicaciones. Él no la da. No tenemos que comprender siempre lo que Él está haciendo o hacia dónde nos lleva. Solo obedecer. Charles Stanley tiene una frase muy linda, ya partió con el Señor: obedezca y déjele al Señor las consecuencias.